Bienvenidos. Vamos a determinar el gasto, un gasto que generalmente lo utilizamos para el diseño de obras hidráulicas. En este caso voy a hacerme referencia a un tramo de camino que tenemos aquí indicado en este esquema, ¿sí? Y tenemos precisamente dos obras de drenaje en el kilómetro 240 en el kilómetro 0 más 240 y en el kilómetro 1 más 540. Es decir, tenemos aquí tenemos un escurrimiento, acá tenemos otro escurrimiento, entonces tenemos precisamente en este tramo de camino dos obras hidráulicas que nos permitan desalojar el agua que viene escurriendo por este cauce, producto de la precipitación de esta pequeña cuenca. Entonces, una de las formas de calcular el gasto es precisamente utilizando el método racional, donde nos dice que el gasto es igual a 0.278 C y A, donde esta constante es un factor de homogeneidad de unidades. eh, el gasto pues nos resulta en metros cúbicos por segundo. C es un coeficiente de escurrimiento dimensional y es la intensidad de lluvia para una duración igual al tiempo de concentración en milímetros por hora, ¿sí? Y A es el área de la cuenca en kilómetros cuadrados. Utilizando de esta manera la ecuación nos permite calcular el gasto que está pasando por estos puntos, que son los sitios de interés para el diseño de las obras hidráulicas. Bueno, el área pues lo determinamos con eh, algún método donde determinamos las características de la cuenca, ¿sí? Y en el coeficiente de escurrimiento pues lo determinamos en función de los usos de suelo que tenemos en esta cuenca, ¿sí? Y la otra variable que interviene pues es la intensidad. En, en, este, en este video vamos a ver cómo calcular la intensidad para una duración igual al tiempo de concentración. El tiempo de concentración, hay varios métodos para calcular, pero voy a utilizar la ecuación propuesta por Kirchhoff, donde dice que el tiempo de concentración es igual a punto 325 la longitud elevada a la punto 77 entre la pendiente elevada a la punto 385, donde esta es la longitud del cauce principal y esta es la pendiente del cauce. Esto pues los vemos en las características geomorfológicas de la cuenca. Para ello pues me voy a apoyar de esta tabla donde tengo pues las áreas, la longitud, la pendiente, el coeficiente de escurrimiento, el tiempo de concentración, lo estamos determinando con esta ecuación. El periodo de retorno para este tipo de obras pues voy a proponer un valor de 25 años y en automático determino la intensidad y finalmente el gasto, tanto por la ecuación propuesta por Cheng y por Bell, que son dos de los métodos que más se utilizan en México. Bueno, aquí la parte esencial de este video es precisamente cómo generar o cómo determinar esta intensidad. Esta intensidad, pues aquí yo tengo ya mis modelos, que son estas ecuaciones que son propuestos por Chen y estas ecuaciones que son propuestos por Bell. En ambas ecuaciones interviene el periodo de retorno, que es TR, el tiempo o la duración, ¿sí? Y la precipitación para una duración de 60 minutos o una hora y un tiempo de un periodo de retorno de 2 años. Este es para el caso de, del modelo de Bell. Pues en este caso aquí la parte fundamental es precisamente cómo determinar este valor de la precipitación asociado a un periodo de retorno de 2 años y una duración de 60 minutos, que en este caso pues ya aquí lo tenemos calculado, ¿sí? Y para el caso de Chen pues intervienen otras variables como es
F, A, B, C. FT pues igual sigue siendo el periodo de retorno, y tenemos que aquí también necesitamos conocer la precipitación para una duración de 60 minutos o una hora y un periodo de retorno de 100. Entonces aquí tenemos pues los valores para esa precipitación y eh, el valor de A, B, C y F. Una vez que tengamos estos valores, pues nos venimos aquí y obviamente en este caso voy a utilizar los valores así como aparecen aquí con decimales. En este caso estoy trabajando con este para la obra ubicada en el kilómetro 1 más 540. ¿Sí? Voy a sustituir aquí el tiempo de concentración, que es igual al tiempo de duración de la tormenta, el periodo de retorno o el tiempo de retorno, ¿sí? Y obtengo en automático la intensidad, ¿sí? Este es con el modelo de Chen y este es con el modelo de Bell. Aquí la pregunta es cómo vamos a determinar esa intensidad. Las características geomorfológicas, pues de alguna manera ya lo hemos visto en otros videos, de cómo determinar el área, la pendiente, el orden de corriente, la longitud y la pendiente del cauce principal, etcétera, ¿no? Bueno, entonces en este caso pues vamos a seguir los siguientes pasos. En primer lugar voy a tomar una estación climatológica, que es la 16087. 16 es por el estado de Michoacán y la 087 es el número de la estación. En este caso corresponde a Pátzcuaro. Entonces estos son los datos. En este caso tengo aquí días con granizo, tengo días con niebla, tengo días con tormentas y así sucesivamente, diferentes variables: evaporación, precipitación máxima en 24 horas y lluvia total mensual. Vamos entonces, esta es la información básica. Vamos a seguir los siguientes pasos. Aquí vamos a acomodar esa información. Luego tenemos ya aquí la precipitación. Observamos algunos espacios en blanco, como este por ejemplo, ¿sí? Aquí nos están indicando que nada más tenemos 11 meses. Aquí tenemos 9, aquí tenemos 5 y así sucesivamente. Esto es de precipitación máxima en 24 horas. Luego vamos a utilizar una técnica de llenado de esos espacios precisamente para poder aprovechar todo este periodo de registros de precipitación. Vamos a hacer el análisis de datos dudosos, ¿sí? Luego homogeneidad y consistencia, la prueba de Anderson, ¿sí? Funciones de distribución. Las funciones de distribución, en este caso vamos a utilizar 5, hay mucho más, se pueden utilizar más. Esto es para poder la selección de la función de distribución. Utilizamos dos métodos. En uno de los métodos, el que mejor se ajusta a esos datos es Gumbel, y en el otro de los métodos es log normal, ¿sí? La que más se utiliza o que vamos a utilizar mejor dicho, es Gumbel. Y finalmente vamos a obtener las variables regionales tanto para Cheng y Bell, ¿sí? Utilizando unos métodos propuestos, los métodos más bien propuestos por estos dos autores, ¿sí? Bueno, para este caso aquí nos apoyamos mucho en los modelos propuestos por Daniel Campos Aranda. Para generar bueno, no tanto para generar la información, sino más bien
para obtener la información de las estaciones climatológicas, pues nos vamos a apoyar de esta información de las redes de estaciones climatológicas de la Comisión Nacional del Agua, que los pueden observar de esta manera. Yo en este caso particular, voy a trabajar con esta estación que se llama Pátzcuaro 16085. Aquí lo tenemos. Entonces vamos a activar esta parte. Entonces tenemos climatología diaria. ¿Sí? Presionamos y tenemos lo siguiente. Aquí tenemos desde 1969 precipitación cero, evaporación nulo, nulo, etcétera, y así sucesivamente hasta para esta estación tenemos hasta el 2017. ¿Sí? Yo voy a trabajar en este caso particular con precipitaciones mensuales. Entonces regreso a aquí mismo, la estación, y voy a trabajar con valores mensuales. ¿Sí? Y le damos aquí aceptar, y tenemos esta información. Esta información voy a seleccionarlo. ¿Sí? Estamos seleccionando. Lo seleccionamos. Bueno, podemos seleccionar nada más la parte que nos interesa. En este caso voy a seleccionar todo. Y entonces decimos control C, copiar, y nos vamos aquí a la hoja de Excel. Todo lo vamos a trabajar en hojas de Excel. Hay algunas herramientas, algunos software que nos permitan hacer el análisis de las estaciones climatológicas. Como podemos observar, pues aquí todo queda la información en la primera columna. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar toda la información que tenemos aquí. Sí, hasta el final. Y nos vamos aquí a datos, y de texto lo vamos a convertir a columnas. Sí. Aquí nos dice centro fijo, y nos van a quedar de esta manera. Hacemos siguiente y finalizar. Ok, entonces ahora sí ya tenemos la que corresponde a enero, febrero, marzo, abril, y así sucesivamente. El diciembre, aquí es acumulado, aquí es media, y aquí son los meses de registro. Como voy a trabajar nada más con precipitación, pues nada más me voy a quedar con la información de precipitación. ¿Sí? Vamos a cerrar esta parte y nos movemos a esto. Y es precisamente esta es la información con la que ya cuento. Aquí la tengo como se genera precisamente al descargarlo. Todo queda en la primera columna. Lo pasamos a diferentes columnas. Aquí están. Y enseguida pues vamos a empezar a hacer el trabajo. Ya aquí nada más me estoy quedando con lo que son los datos de las precipitaciones, precisamente por eso aquí dice precipitación. Acá tengo más información, días con tormenta, tengo evaporación mensual. ¿Sí? Entonces ya nada más voy a quedar con la información de la precipitación. ¿Sí? Y con esto vamos a trabajar.
Como podemos observar, tengo un periodo de 1969 hasta 2016. Bueno, en esta hoja tenemos el llenado de datos faltantes, en este caso de los datos mensuales. Por ejemplo, aquí tenemos 11 datos, aquí también 11, 9, 5, 10, 11 y 11. Para este caso vamos a utilizar este método. Dice: se efectúa la suma de precipitaciones mensuales en todos los años completos y se obtiene la lluvia mensual promedio. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo en esta parte. Es la suma, y aquí tenemos la precipitación mensual promedio. Paso número 2: se calcula para todos los años completos los porcentajes mensuales de precipitación, los que serán igual a la lluvia mensual entre el promedio mensual calculado en el paso anterior y por 100. Al sumar los porcentajes calculados y obtener su promedio, deberán obtenerse 1200 y 100 respectivamente, que son esta parte. Aquí las tenemos. El paso número 3: todos los porcentajes mensuales correspondientes a cada uno de los 12 meses se suman y se divide tal suma entre el número de años completos, esto es, se calcula el porcentaje promedio, que se denomina SJ, con J variando de 1 a 12, 1 para enero y 12 para diciembre. Y paso número 4: el método acepta la hipótesis que considera que los meses desconocidos tendrán un porcentaje igual al porcentaje promedio. Se designan los valores siguientes. Entonces vamos a calcular la precipitación para I, que es igual a la sumatoria de precipitaciones entre 1200 menos la sumatoria de SI por SI. Entonces tenemos aquí el llenado de los meses faltantes. Y finalmente podemos hacer las gráficas. Estos son la gráfica de las precipitaciones máximas en 24 horas para esta estación. ¿Sí? Podemos observar el comportamiento. Acá tenemos dos valores muy arriba, y estos son las precipitaciones totales mensuales. ¿Sí? También tenemos aquí su comportamiento, y aquí tenemos la precipitación promedio mensual para la estación 016-087, la de Patson. Bueno, este es el llenado. Como podemos aquí observar en la gráfica, tenemos dos valores muy grandes. Entonces vamos a hacer la parte del análisis de los datos dudosos. ¿Sí? Y antes de iniciar con el análisis de los datos dudosos, de una vez vamos a afectar estas alturas de precipitación máximas en 24 horas por punto 13, es decir, 13%, ¿sí? Donde pues estamos aplicando esto. Es un análisis probabilístico llevado a cabo con lluvias máximas anuales tomadas en un único y fijo intervalo de observación para cualquier duración comprendida entre 1 y 24 horas, al ser incrementadas en un 13%, conducían a magnitudes más apropiadas a las obtenidas en el análisis basado en lluvias máximas verdaderas. Entonces, con esta hipótesis, ¿sí? O mejor dicho, con esta consideración, vamos a incrementar estas alturas de precipitación en 24 horas en un 13%. Aquí tenemos. Y ahora sí, con esto vamos a trabajar. Entonces empezamos a trabajar, y este es el método que estamos utilizando para la prueba de datos dudosos. Sí.
Me voy a ir un poco rápido, nada más voy a hacer la presentación de los pasos que voy siguiendo para obtener las curvas IDTR. En próximos videos voy a ir explicando paso a paso cada uno de estos, de estos momentos, es decir, del llenado de la presentación, de los datos dudosos, de la homogeneidad y consistencia, de la prueba de Anderson, de las funciones y de la selección, ¿sí? Porque si no este video me quedaría muy grande. Entonces utilizamos este método y en este caso obtenemos los valores máximos y mínimos. Entonces hacen el análisis de los umbrales tanto altos como bajos. Para este caso el umbral existen datos dudosos altos de la muestra, ¿sí? En el caso de los bajos no, y empezamos a eliminar los datos precisamente dudosos o que están fuera de ese umbral, que en este caso nuestro umbral es de 144 y aquí tenemos 149, acá 192. Entonces eliminamos esos dos años, el 2000 y el 2015, y ahora volvemos a hacer la prueba y en este caso ya los umbrales obviamente cambian, pero para este registro ya no hay datos dudosos. Entonces aquí tenemos que del registro del periodo de los 43 años se nos reduce a 41. Se hace la prueba de los datos dudosos. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí los registros con los que vamos a trabajar y en un periodo de 41 años de registro. Enseguida pasamos a la prueba de homogeneidad y consistencia y al menos aquí tenemos cuando menos 3 métodos: Helmer, Student y Kramer. Y entonces en los tres los datos son homogéneos, entonces podemos seguir avanzando. Aquí están las teorías de cada uno de los métodos. Luego tenemos la prueba de Anderson, ¿sí?, para la independencia. Entonces tenemos aquí que podemos pasarnos prácticamente hasta un solo valor y precisamente solo un año sale fuera de estos límites. Entonces también si estos datos pasan la prueba de independencia, aquí está la parte de la teoría. Finalmente, bueno, no finalmente, sino enseguida pasamos, ¿sí?, a estos datos que tenemos aquí, de datos de los registros históricos, que son estos correspondientes a cada uno de los años. Vamos a ordenarlos de mayor a menor y vamos a ver a qué función de probabilidad se ajusta mejor. Entonces aquí tenemos la prueba de distribución normal, la de log normal, Pearson 3, log Pearson, Gumbel. ¿Sí? Entonces tenemos aquí tenemos cuando menos 5, ¿sí? En esta parte aquí tengo insertada alguna parte de la teoría de algunas de las funciones de distribución, ¿sí? Y para seleccionar la función de distribución utilizamos dos métodos: método del error cuadrático mínimo y el otro, la prueba de Kolmogorov. Entonces pues hacemos las pruebas para el primer método. El que mejor se ajusta es la de log normal, y en este otro método la que mejor se ajusta es la de Gumbel. Hicimos lo mismo utilizando una herramienta que se encuentra en el laboratorio virtual de hidrología y llegamos al mismo resultado, que la que mejor ajusta es la función Gumbel. Bueno, entonces pues de aquí en adelante vamos a trabajar con la función Gumbel y con eso empezamos a determinar los
los parámetros, ¿sí?, para poder utilizar el modelo de Chen y de Bell. Y bueno, pues aquí obtenemos la precipitación precisamente para un periodo de retorno de 24, una duración de 24 horas y un periodo de retorno de 2 años, ¿sí?, y utilizando precisamente la función Google. Entonces ya tenemos aquí la precipitación para una duración de 24 horas y un periodo de retorno de 2 años. El factor R la calculamos en función de la elevación de la estación. Aquí tenemos la elevación, aquí tenemos R, y la precipitación asociado a un periodo de retorno de 2 años y 24 horas. Hay una vinculación con R y obtenemos la precipitación para una duración de 1 hora y un periodo de retorno de 24 y un periodo de retorno de 2 años. ¿Sí? Estamos utilizando esta relación, o sea, esta relación, periodo de retorno de los dos tienen el mismo periodo de retorno, y esta es una duración de 1 hora y esta es de 24 horas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las precipitaciones, ¿sí? Para calcular F, pues necesito la precipitación periodo asociado a periodo de retorno de 100 años y de 10, y una duración que ambas están en la misma duración. Entonces aquí tengo las precipitaciones utilizando obviamente la función Google, y de esa manera obtengo los valores de F y utilizo estas ecuaciones que aparecen aquí de un artículo publicado, cómo calcular tanto A, B y C, y obtenemos aquí entonces la precipitación. Bueno, esta precipitación ya la habíamos calculado. Bueno, esta es la precipitación para una duración de 60 minutos, o decir una hora, y un periodo de retorno de 10 años. Sí. Finalmente, bueno, aquí hacemos un resumen de las variables, y entonces ya tengo las variables para la ecuación de Chen y la de Bell. ¿Sí? Y es con la que finalmente determino los gastos. Puedo aquí estar cambiando, por ejemplo, para la obra que se encuentra en el kilómetro 0 más 240, tenemos una duración de 35.479 minutos. Entonces aquí cambiamos 35.479 minutos, ¿sí? Y obtenemos la intensidad, ¿sí?, utilizando el modelo de Chen, que en este caso son 92.68, y también acá en la de Bell puedo cambiar 35.479 y obtengo la intensidad utilizando el modelo de Bell. Bueno, es como un procedimiento para calcular los gastos utilizando el método racional. Y bueno, la idea es calcular las intensidades de lluvia utilizando estos dos modelos. En próximos videos vamos a ir explicando cada uno de estos pasos que hicimos aquí. Esta es una presentación muy general de todo el proceso que se hace. Hasta la próxima. Gracias.